Vamos a estar en 3 lugares en la Biblia hoy. Vamos a estar en Lucas 3 y 4, Lucas capítulo 3 y capítulo 4, también en el libro de Santiago capítulo 1 y el libro el primer de Juan 2. Bueno, si todos tienen sus Biblias, todos están listos, vamos a comenzar con una oración. Padre, Señor Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, Señor, para conocerte más, Señor, en tu palabra, para adorarte, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos crecer en nuestra fe, Señor. Por eso estamos aquí. Entonces te invitamos a estar acá con nosotros. Tu Espíritu Santo, por favor, nos enseña, Señor. Nos transformas para ser más como tú, Señor. Porque tú eres santo, tú eres perfecto, Señor. Y te necesitamos. Entonces, Señor, bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lucas 3 y 4. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Tú has tenido un momento espectacular con Dios? Un momento cuando experimentaste su presencia en una manera gloriosa. De pronto en una conferencia, o no sé, de pronto en un servicio en la iglesia, o una reunión de oración, un viaje misionero, un retiro, campamento, o en la casa, o en lo que sea, pero un momento con Dios espectacular, glorioso. Y cuando experimentamos la presencia de Dios así, nos sentimos invencibles y en la cima del mundo, ¿cierto? Y como Pedro dijo en el monte de la transfiguración con Jesús, Pedro dijo: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Y Pedro quería quedarse allá por un buen rato, no quería descender del monte. Y es muy interesante que en la Biblia, después de momentos gloriosos así, vienen los momentos más difíciles de problemas y pruebas. Pero no solo en la Biblia, así es en nuestras vidas también. Todo lo que sube tiene que bajar. Ustedes son inteligentes. Todo lo que sube tiene que bajar. Y siempre yo estoy consciente de que en una temporada de bendición y prosperidad en mi vida es probable que haya una tormenta en camino. Porque así es la vida. Y tenemos los momentos gloriosos así con Dios para llenarnos de su Espíritu y prepararnos para las tormentas de la vida y para las tentaciones, para las pruebas. Porque siempre hay pruebas, siempre hay dificultades, siempre hay... Hello. Siempre en la vida... Hello. Siempre hay tormentas, siempre hay pruebas, siempre hay tentación y tenemos los momentos gloriosos con Dios en su presencia para prepararnos para las tormentas. Y en la semana pasada, Pastor Santiago compartió el estudio del capítulo 3 de Lucas. Y este capítulo terminó con el bautismo de Jesús y su genealogía. Y mira, vamos a comenzar en capítulo 3, en versículo 21. Dice: aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Luego vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y este es uno de los momentos más gloriosos de la Biblia, porque acá vemos la Trinidad en una manera muy hermosa. Mira, el Hijo, Jesucristo, está siendo bautizado y el Espíritu está descendiendo del cielo y el Padre está hablando. Es muy chévere ver la Trinidad, Dios, Espíritu, Padre y Hijo juntos en este versículo. Y estos versículos son muy difíciles para la gente que no cree en la Trinidad. Entonces Jesús fue bautizado, pero ¿por qué? Jesús es santo, Jesús es perfecto, sin pecado. Y Juan el Bautista predicó el mensaje: arrepentirse y ser bautizado. Pero Jesús quería ser bautizado también y Juan estaba confundido
porque ¿cómo así? Jesús es santo, Jesús es perfecto. Y Juan, mira lo que dijo Juan en Mateo 3, dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Jesús, ¿por qué fue bautizado? Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros y ser el ejemplo que nosotros seguimos. El bautismo es un acto de obediencia. Y Jesús fue mostrando que es algo bueno y también así aprobando el ministerio y mensaje de Juan el Bautista, porque me imagino que muchos están pensando, muchos están pensando, ¿quién es este man Juan predicando así, arrepiéntete y eso? ¿Quién es él? ¿Él es un hombre de Dios o él es un loco? ¿Okay? Pero cuando Jesús fue bautizado por él, Jesús está diciendo, Juan el Bautista está en mi equipo. Su mensaje es la verdad. Entonces así Jesús fue aprobando el ministerio y mensaje de Juan el Bautista. Entonces, eso es un momento glorioso con la Trinidad. Y nosotros, si nosotros queremos, todos nosotros como cristianos, nosotros queremos la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Y necesitamos seguir el ejemplo de Jesús en su obediencia y orando como Él oraba. Después de su bautismo, Jesús oraba y el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió. Entonces, si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, o si tú no tienes el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en tu vida, yo tengo dos preguntas para ti. Primero, ¿hay un área de desobediencia en tu vida? De pronto hay un pecado que tú sabes que está en tu vida, pero tú, me gusta este pecado, de pronto más adelante en la vida voy a arrepentirme, pero ahora mismo siento bien con este pecado. De pronto hay algo en tu vida que tú sabes no es la voluntad de Dios para ti. Y si tenemos pecado en nuestra vida y no estamos viviendo en la libertad que tenemos en Cristo, no vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo. Entonces, si tu respuesta es sí hay algo, arrepiéntete. Como Juan el Bautista dijo en versículo 8 de este capítulo, produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento no solo es decir, Dios perdóname y seguir en el camino equivocado. Es decir, Dios perdóname y yo voy a seguir tu camino. No voy a seguir en este camino de pecado. Entonces, si no tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida, de pronto es porque hay un área de desobediencia en tu vida. O de pronto, mi segunda pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida de oración? Y tú puedes decir, pues sí, yo siempre oro antes de comer y antes de ir a dormir en la iglesia los miércoles, los domingos. Sí, yo siempre oro así. Pero la oración es la conversación más importante de nuestras vidas. Es la manera que encontramos sabiduría, poder y la presencia de Dios. Y muchos de ustedes son casados. Levanta tu mano si son casados. ¡Wow! Tenemos muchas parejas en esta iglesia. ¡Wow! Entonces, muchos de ustedes son casados. ¿Cómo sería tu matrimonio si solo hablarás con tu esposo o esposa unos minutos antes de cada comida? ¿Bien? ¿Bien o no? ¿Más o menos? ¿Mal? Mal, porque las relaciones no son nada sin comunicación, y así es nuestra relación con Dios. Una relación con Dios no significa que estás en la iglesia todos los domingos escuchando la palabra de Dios y cantando. Significa que estás hablando con Él en oración. Las relaciones no son nada sin comunicación. Y si tú quieres crecer en tu relación con Dios y tu vida espiritual, la oración es lo más importante. Y muchas veces no sentimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas porque no estamos orando. No es una prioridad en nuestras vidas.
Entonces, si no tienes el poder de Dios en tu vida, es porque la oración no es una prioridad en tu vida. Es como decir, bueno, mi carro no tiene gasolina, entonces no lo puedo manejar, pero tú tienes plata para comprar la gasolina y la gasolinera está frente a tu casa. Es igual así, porque a veces somos flojos con oración. Yo también, no estoy aquí diciendo que yo oro 2 horas cada día y ustedes tienen que arrepentirte y orar 2 horas también. No, la oración es difícil. Es algo que necesitamos tener disciplina y necesita ser una prioridad en nuestras vidas. Y muchos pueden decir, ay, pero no tengo mucho tiempo, tengo mucho trabajo, tengo la familia, necesito estudiar. Bueno, a veces necesitamos sacrificar dormir o comer y ayunar para tener tiempo para oración, porque así vamos a encontrar la presencia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Y podemos orar donde quiera que estemos y cuando queramos, porque tenemos acceso completo al Padre a través de Cristo. No necesitamos ir al pastor, a la iglesia. Podemos orar con Dios en la playa, en el carro, en la casa, en el trabajo. Entonces no tenemos excusas. Siempre podemos orar. Y si queremos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos obedecer a Dios y orar a Dios. Y entonces Jesús oraba y el Espíritu descendió del cielo cuando Jesús oraba, y también el Padre habló diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Jesús estaba orando y su Padre respondió. Y así es con nosotros también. De pronto no vamos a escuchar una voz del cielo así, pero Dios nos habla en diferentes maneras. Y por eso la Biblia se llama la palabra de Dios. Dios nos habla a través de este libro. No es cualquier libro que leemos y estudiamos como cualquier libro. Necesitamos estudiar, leer la Biblia y escuchar, porque Dios nos quiere hablar a través de la Biblia. Entonces, Jesús hablaba con su Padre y su Padre respondió, declarando su amor y complacencia en su Hijo. Y nosotros, si queremos escuchar la voz del Señor, debemos ser hombres y mujeres de oración. Y este es un momento espectacular y glorioso, el bautismo de Jesús, el Espíritu descendiendo y el Padre hablando. Pero como les dijo en el principio, todo lo que sube tiene que bajar. Y nuestras vidas como cristianos van a tener momentos gloriosos y momentos de pruebas. Me imagino con un grupo así de 90 personas, no sé cuántos hay, pero hay gente ahora que están luchando, que tienen muchas pruebas, muchos problemas, muchas dificultades en sus vidas. Y hay otros que, es una temporada de bendición y prosperidad. Hay algunos así y otros así, porque así es la vida. A veces arriba, abajo, o fuertes, débiles. Y entonces todo lo que sube tiene que bajar. Pero los momentos gloriosos con Dios nos preparan para las pruebas que vienen después. Y después del bautismo de Jesús, vemos el principio de su ministerio. Y Jesús comenzó su ministerio con ayuno y oración. Mira capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Es muy interesante que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto donde la tentación y el diablo estaban esperándolo. Porque muchas veces creemos que no estamos en la voluntad de Dios o camino de Dios cuando somos tentados. Y a veces sí, a veces estamos equivocados y por eso somos tentados. Por ejemplo, si tú tienes un problema con alcohol y vas con algunos amigos a un bar, no puedes decir, ay, soy como Jesús en el desierto y con la tentación, porque Jesús fue en la voluntad de su Padre. Pero si tú tienes problema con alcohol o tú eres cristiano, tú vas a un bar y tú dices, ay,
ay, tentación es fuerte. No, tú estás en el camino equivocado y por eso estás tentado. Pero Jesús, lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu, se fue para el desierto, donde la tentación y donde el diablo estaban esperándolo. Entonces, Jesús estaba lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, pero no fue tentado por el Espíritu, porque el Espíritu es Dios y sabemos que Dios no puede tentar a nadie. Mira Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Esta es una buena explicación de lo que es la tentación. Y hay dos opciones con la tentación. Solo hay dos opciones: perseverar contra la tentación o caer en la tentación y pecar. Y la perseverancia nos lleva a la recompensa, pero el pecado nos lleva a la muerte. Es lo que dice la palabra. Y también es importante decir que la tentación no es pecado. Si tú eres tentado, eso no significa que eres pecando, porque Jesús fue tentado en el desierto, pero Jesús no podía pecar. Jesús es Dios, Jesús es santo, Jesús es perfecto. Entonces, vamos a ver ahorita cómo Jesús pasó la prueba de la tentación, porque Satanás tiene sus estrategias para la tentación, pero Jesús nos va a mostrar sus estrategias para la perseverancia, y Él es nuestro ejemplo, porque nosotros necesitamos estrategias, porque a veces las tentaciones son fuertes, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos seguir el ejemplo de Dios. Entonces, aquí son las estrategias de Jesús. Hay tres. Primero, Jesús estaba lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. Número 2, Jesús estaba orando y ayunando. Orando y ayunando. Y número 3, Jesús estaba luchando contra la tentación con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, primero, lleno del Espíritu. Segundo, oración. Y 3, la palabra de Dios. Estas son las estrategias de Jesús. Vamos a ver ahorita en este capítulo. Entonces, Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Pero aquí vemos a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Dios es todopoderoso, sin tener que esforzarse, pero Jesús como hombre tuvo sentimientos y emociones y hambre, después 40 días sin comer. Entonces, después de no comer durante días, dice, Jesús tuvo hambre. Algunos de ustedes, después de no comer durante 40 minutos, tienen hambre, pero Jesús, después de 40 días, tuvo hambre, me imagino mucho hambre. Y si nosotros, si algunos de ustedes, si nosotros estuvimos ayunando 40 días, me imagino cualquier charla de comida o pensamiento de comida sería una gran tentación después de 40 días sin comer, o 2 días, o 3 días, o 5 días. Entonces ya sabemos el contexto. Después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde estuvo orando y ayunando, y allá en el desierto fue tentado por el diablo. Y muchas veces en la Biblia el desierto representa un lugar de pruebas y tentación. Y ahora que sabemos el contexto, vamos a ver cómo Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo. Voy a leer versículo 3 a 14.
Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y la doy a quien yo quiero. Por eso, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén, y lo puso de pie sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. En sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Entonces, aquí 3 veces el diablo tentó a Jesús. El enemigo no tiene creatividad como nuestro Dios, el Creador, porque sus estrategias y tácticas son siempre las mismas desde el principio de los tiempos. En un partido de fútbol o cualquier deporte, si tú sabes la estrategia del otro equipo, es mucho más fácil ganar el partido, ¿cierto? Y así es con la tentación también. Si sabemos las estrategias del enemigo, también sabemos cómo vencerlo. Y en la Biblia encontramos las 3 estrategias del diablo en 1 de Juan 2, 15 a 16. Y son las mismas cosas que vemos en las tentaciones en el jardín de Edén y también con Jesús en el desierto. En 1 de Juan 2, 15 y 16 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las 3 cosas, las 3 estrategias del diablo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Y mira, ahora voy a leer, ustedes no tienen, si quieren, Génesis 3:6, vamos a ver la tentación en el jardín de Edén, porque ahí podemos ver la primera tentación del diablo. Y dice, en Génesis 3:6, dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Era buena para comer, deseo de la carne. Era atractivo a la vista, deseo de los ojos. Y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la soberbia de la vida. Ahí están sus estrategias desde el principio. Porque Él no es creativa, no es como nuestro Dios, no es un creador. Y el enemigo sabe lo que nosotros queremos y deseamos. Y así nos va a tentar. Por ejemplo, el enemigo no me va a tentar con una sopa de mondongo. Porque esto no sería tentación para mí. Porque a mí no me gusta. De pronto ustedes gustan, pero yo soy gringo, me gusta comida de gringo. No, me gusta la comida de Colombia, pero sopa de mondongo. Pero entonces el enemigo no me va a tentar así. El enemigo me va a tentar ¿con qué? Los que me conocen, ¿con qué? Cookie jar, galletas, con pizza. Me encanta la pizza. Y por ejemplo, la última vez que ayuné, por alguna razón, todo el mundo quería invitarme a comer. Y a comer mi comida favorita, la pizza. Y tengo que confesar algo. Oh, hello. Wow.
¿Siguen? Bueno, entonces tengo que confesar algo. En el pasado, como no sé, el año pasado, hace 2 años, pero yo he terminado los ayunos antes de lo planeado porque fui invitado a comer. Porque comenzaba a ayunar y pensaba ayunar. De pronto voy a ayunar 3 días. Este era el plan. Pero cuando alguien me invitó a comer en el segundo día, me dije a mí mismo, bueno, yo no puedo negar la invitación, eso sería grosero, es culturalmente inaceptable, Dios va a entender, todo bien. Pero el enemigo sabe los deseos de la carne. Él sabe los deseos que tenemos y sabe cuándo estamos más débiles. Jesús no había comido en 40 días y tenía mucha hambre. Y el enemigo llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Entonces sabemos que Jesús tenía el poder para convertir la piedra a pan, ¿cierto? Porque Jesús era todopoderoso como el Hijo de Dios, pero también y esta es la tentación del deseo de la carne. Pero Jesús fue capaz de convertir la piedra a pan, pero Jesús no fue capaz de obedecer al diablo y desobedecer la voluntad de su Padre. Y el diablo sigue tentándonos de la misma manera, diciéndonos cosas así. Bueno, tú has hecho muy bien esta semana, no hiciste nada mal, fuiste a la iglesia, hiciste muchas cosas buenas, entonces tú mereces un momento de placer, tú mereces un momento de satisfacción. Relax, no hay problema, todo está bien. Y la verdad es que hay satisfacción y placer en el pecado cuando caemos en la tentación, pero esta satisfacción es solo por un momentico y después sufrimos las consecuencias del pecado. Y hay 2 opciones con la tentación. Sufrimos por un momento negando el deseo de nuestra carne y después disfrutamos las delicias de la presencia de Dios por siempre. Mira, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Entonces podemos sufrir por un momento, negando el deseo de nuestra carne. Y después disfrutar las delicias a su diestra para siempre. O nosotros podemos disfrutar las delicias del pecado por un momentico y después sufrir por siempre. Hay 2 opciones. Dice, y Jesús fue preparado para la tentación porque Él estaba lleno del Espíritu. Jesús estaba orando y ayunando cuando el diablo llegó. Y también Jesús conocía la palabra de Dios en su corazón y con la palabra luchó contra el enemigo y fue victorioso. Jesús le respondió al diablo en versículo 4 diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y encontramos este versículo en Deuteronomio 8:3. El versículo en el contexto es así. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, el hombre necesita la palabra de Dios más que la comida. La comida nos va a satisfacer en nuestra carne por un momentico, pero después que tenemos más hambre. Pero la palabra de Dios es eterna y va a satisfacer a nuestras almas. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios más que la comida. Entonces necesitamos desayunar con este libro. Qué bendición es desayunar con Dios. Pero la verdad, qué bendición es desayunar con Dios en su palabra, porque este es el desayuno para nuestra alma. Y Jesús no tenía comida en su barriga,
pero tuvo la palabra de Dios en su corazón. Y eso fue más que suficiente. Después 40 días sin comer, imagínate eso. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Entonces por eso es tan importante que meditemos en la palabra y memoricemos la palabra. Porque la palabra, dice en Efesios 6, la palabra es nuestra espada del Espíritu y la necesitamos si queremos vencer la tentación. Entonces la próxima tentación que viene es el deseo de los ojos. Yeah, gracias a Dios. Bueno, entonces la próxima tentación que viene es el deseo de los ojos. Versículo 5. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Por eso, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es importante decir que Satanás está llamado el príncipe del mundo y tiene poder y autoridad en el mundo, pero su poder y autoridad es limitado porque Él no es todopoderoso como nuestro Dios. Y básicamente el diablo está mostrando el camino equivocado para la gloria, sin sufrimiento, sin la cruz, porque el diablo odia la cruz de Cristo. Y el camino del Señor de Jesucristo fue sufrimiento en la cruz y después viene su gloria. Pero la tentación del deseo de los ojos es: mira este camino que es mejor que el camino de Dios. Esta es la mentira que vamos a escuchar en esta es la mentira que vamos a escuchar del diablo, pero de pronto no es así. Este es el camino equivocado. Él va a decir: ay, tú puedes hacer eso, no importa lo que dicen la gente de la iglesia, ¿qué saben ellos? Entonces, mira este camino que es mejor que el camino que Dios, el camino de Dios. Y el diablo siempre quiere recibir adoración. Eso fue su problema desde el principio, por eso tuvo que salir del cielo. Y otra vez Jesús respondió con la palabra de Dios y dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es también de Deuteronomio 6:13. Y ahora, con el último intento de tentación, el diablo quiere ser astuto. Él quiere luchar en la misma manera que Jesús está luchando, con la palabra de Dios. Mira lo que dice, versículo 9: y lo llevó a Jerusalén y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Eso no es Jesús hablando, el diablo dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. En sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Esta es la tentación de la soberbia de la vida. ¿Y dónde están en este momento Jesús y el diablo? El pináculo del templo. Están en el templo. Y es importante saber que el enemigo nos quiere tentar en lugares santos y buenos como la iglesia. La iglesia tiene muchos pecadores. Muchos. Todos nosotros somos pecadores, y así el enemigo no está contento cuando estamos acá escuchando la palabra de Dios, preparándonos para la batalla, adorando al Señor. Él no está contento así, y aquí nos va a tentar. Por eso a veces cuando estás cantando al Señor tienes este pensamiento como: ay, man, ¿qué pasó? ¿De dónde es este pensamiento? Porque el enemigo no está contento cuando estamos aquí. Y el diablo quería manipular a Jesús con la escritura. El enemigo sabe la palabra de Dios. El enemigo, el diablo, Satanás, sabe lo que dice este libro. Entonces mi pregunta para ustedes: ¿ustedes saben la palabra de Dios?
Si el diablo sabe la palabra de Dios, nosotros como cristianos necesitamos saber la palabra de Dios. Porque el diablo quiere manipularnos con la palabra. Y entonces, si él sabe la palabra, ¿cuál es el problema? Su problema es que él está utilizando la palabra en la manera equivocada. Los versículos están fuera del contexto y seguramente no están diciendo que uno puede saltar de cualquier altura y no tener un problema o sufrir una herida. Si solo miras a un versículo en la Biblia y no la Biblia completa, puedes sacar cualquier idea loca o doctrina falsa. Y la mayoría de los cultos del mundo son resultado de las interpretaciones falsas de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, eso es el trabajo del diablo. Él es el padre de mentiras y él quiere engañar a la gente para que estén lejos de la verdad. Entonces, pero una vez más, Jesús respondió con la verdad, la palabra de Dios, en el contexto correcto. Jesús respondiendo Jesús, versículo 12, le dijo, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús le está diciendo, ok, Satanás, ok, diablo, realmente debes dejar de probarme. No vas a ganar esta batalla. Y Jesús es nuestro ejemplo de cómo podemos vencer la tentación. Tenemos el poder de su Espíritu también y es importante que siempre estemos llenos del Espíritu y constantemente en oración. Porque las pruebas vendrán, pero debemos estar preparados como Jesús. Y cuando el enemigo nos ataca con las mentiras, luchamos con la verdad de la palabra de Dios. Salmo 119, 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras, no me olvidaré de tus palabras. La memoración de la Escritura es una disciplina importante y poderosa para luchar contra la tentación, porque la tentación viene con mentiras del diablo y necesitamos tener la verdad en nuestros corazones. 1 Corintios 10:13 tiene una promesa muy chévere para la tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, esta es una promesa hermosa. Nosotros podemos soportar la tentación porque siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Pero no dice que siempre sería fácil. Pero tenemos que recordar que no fue fácil para Jesús soportar la cruz. Pero Él lo hizo. Y si Jesús puede soportar la cruz, y en Él nosotros somos libres del pecado, nosotros también podemos soportar la tentación. Y por la cruz somos más que vencedores en Cristo, que nos fortalece. Por la cruz de Cristo, por la cruz de Cristo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación, Jesús
la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Entonces, en la vida hay tentaciones y muchas veces nosotros fallamos, nosotros caemos en la tentación y siempre necesitamos arrepentirnos. Y este es un momento por eso, cuando nosotros confesamos nuestros errores y pecados al Señor y pedimos perdón. Entonces vamos a tener un minuto más para pedir perdón a Dios y después vamos a tomar juntos. Jesús en la última cena, antes de la cruz, dijo, entonces, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Dijo asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Tomemos este símbolo de la sangre de Jesús. Señor, te damos gracias por la cruz, Señor. Por la cruz somos salvos, Señor, somos perdonados, Señor. Y no merecemos nada así, Señor, pero tú eres un Dios de amor y gracia. Y te necesitamos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, cuando caemos en la tentación. Y, Señor, gracias por el ejemplo de Jesús que nosotros podemos seguir cuando somos tentados, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Te necesitamos, Señor. Te adoramos, te amamos, Señor. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por su sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguien necesita oración después del servicio, vamos a tener servidores acá para orar con ustedes. O si son nuevos y quieren estar involucrados también, el grupo de conexión va a estar aquí para ustedes. Gracias. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Jesús, en la tierra su luz brillará. Cantamos por la gloria de su majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de su majestad. Jesús, en la tierra su luz brillará. Cantamos por la gloria de su majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, Padre, por esta mañana tan maravillosa que nos has regalado, Señor. Gracias por esa palabra espectacular que nos has dado hoy. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Eres el gran yo soy, tú
puedes marchar, y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Como si no puedes pelear más,